cuando ser fan del crimen sale mal. Número 6. Shay Groves. El 17 de julio de 2022, oficiales de la policía de Hampshire, en el sureste de Inglaterra, acudieron a una vivienda en Havant para investigar un posible homicidio. En la puerta principal fueron recibidos por Shay Groves, una mujer de 27 años que llevaba un albornoz rosa y fumaba un cigarrillo. En las imágenes de una cámara corporal posteriormente difundidas al público, Groves se disculpó por los ladridos de su perro antes de ser informada de que estaba bajo arresto bajo sospecha de asesinato. Según una amiga de la mujer, Vicky Bidap, esta había llamado a la policía tras una preocupante videollamada que tuvo lugar esa misma mañana. Bidap testificó que Groves la había llamado y se reía mientras apuntaba la cámara al cuerpo sin vida de su novio intermitente, Frankie Fitzgerald, de 25 años. Le dijo a su amiga, "Lo hice", momento en el cual Bidap llamó a la policía. Los agentes que respondieron notaron de inmediato el fuerte olor a cloro en el dormitorio. Resultó que la mujer había apuñalado brutalmente a Fitzgerald, padre de 2 hijos, 17 veces en el pecho mientras dormía. Según se informa, el estallido de violencia se debió al hecho de que Groves sentía celos de la comunicación de su novio con otra chica de quien creía tener 13 años. Sin embargo, más tarde se descubrió que la persona con la que Fitzgerald se había comunicado tenía en realidad 17 años, y él ya había bloqueado su número antes del mortal ataque. Durante el registro de la vivienda, los investigadores encontraron varias fotos enmarcadas de asesinos en serie reales en la pared de Groves, incluyendo a Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Myra Hindley. También encontraron una colección de libros sobre crímenes violentos, destacando especialmente el notorio prisionero británico Charles Bronson. Se describió a Groves como una persona obsesionada con películas de terror y documentales de crímenes reales, y ella misma tenía un historial de violencia. Bidap afirmó que en una ocasión había atacado a un compañero de piso anterior con unas pinzas de uñas durante una discusión. Groves negó el asesinato, alegando que había actuado en defensa propia, pero en febrero de 2023 fue declarada culpable del crimen y condenada a cadena perpetua con una pena mínima de 23 años. Número 5. Bryan Kohberger. 4 estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados en su apartamento fuera del campus durante las primeras horas de la mañana del 13 de noviembre de 2022. Las víctimas fueron identificadas como Madison Mogan, Kaylee Goncalves y Hannah Kernodal, quienes vivían en la casa, así como el novio de esta última, Ethan Chapin. Otros 2 residentes de la propiedad de alquiler, Diane Mortensen y Bethany Funky, también estaban en la casa en ese momento, pero no resultaron heridos. Inicialmente se creía que Mortensen y Funky estaban dormidos cuando el depredador atacó. Sin embargo, más tarde se reveló que uno de los residentes sobrevivientes vio a una figura vestida con ropa negra y una máscara que pasó junto a ella al abandonar la escena del crimen. También testificó haber escuchado a alguien llorando la noche de los asesinatos. Se llevó a cabo una amplia investigación policial que involucró a casi 130 miembros del Cuerpo de Seguridad del Departamento de Policía de Moscú, la Policía Estatal de Idaho y la Oficina del Sheriff del Condado de Latach. Afortunadamente, una cámara de vigilancia en la zona capturó una imagen de un Hyundai Elantra abandonando el lugar alrededor de la hora de los asesinatos. El mismo vehículo también fue visto pasando frente al apartamento de las víctimas 3 veces en las horas siguientes a la invasión de la vivienda. Los investigadores descubrieron que el Elantra en cuestión era propiedad de un hombre llamado Bryan Kohberger. En diciembre, Kohberger llevó el automóvil a un viaje por carretera a Pensilvania con su madre para las vacaciones. Fue detenido 2 veces en el radio de 5 millas en Indiana, una vez por exceso de velocidad y otra vez por seguir demasiado de cerca a otros vehículos. Pero la policía aún no conocía su participación en los asesinatos en la Universidad de Idaho, por lo que le permitieron continuar. Los datos del teléfono celular confirmaron que Kohberger estuvo en la casa de las víctimas en el momento en que fueron asesinadas. El sospechoso también fue vinculado con los asesinatos a través de una funda de cuero para cuchillos que dejó en la escena del crimen, la cual contenía rastros de su ADN. El hombre de 28 años finalmente fue arrestado en Pensilvania el 30 de diciembre y luego regresó a Idaho unos días después para enfrentar los cargos en su contra. Cuando se hizo pública su identidad, se supo que Kohberger tenía un interés especial en criminología, lo que podría haber presagiado su repentino estallido de violencia. Según informes, ese mismo año había obtenido una maestría en justicia criminal de la Universidad de Sales en Pensilvania. En el momento de los asesinatos, Kohberger era estudiante de un doctorado en criminología en la Universidad Estatal de Washington y había completado su primer semestre solo 9 días antes de su arresto. Se informó que profesores lo habían confrontado sobre su comportamiento y conducta cada vez más preocupantes menos de 2 semanas antes de que cometiera el cuádruple homicidio. Se programó una audiencia preliminar de causa probable en relación con el caso para junio de 2023. Número 4. Gemma Victoria Liley. Desde temprana edad, Gemma Victoria Liley, originaria de la ciudad de Stamford, Lincolnshire, Inglaterra, desarrolló una profunda fascinación por los asesinos en serie. Diagnosticada con dislexia y autismo a los 6 años, los padres de la niña se separaron después de sufrir abuso doméstico por parte de su madre, luego de lo cual ella y su hermano vivieron con su padre.
En ese momento, Laili comenzó a ver películas sobre asesinos en serie, lo que la llevó a disfrazarse como ellos y coleccionar cuchillos de carnicero como diversión. En su adolescencia escribió una novela sobre un asesino en serie apodado Sos, en referencia a David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam. En 2012, después de mudarse recientemente a Australia, Laili se casó con un hombre para obtener la residencia permanente. Su esposo murió 2 años después, tras lo cual ella se acercó mucho a una de las antiguas amigas de él, Tradi Lennon. Esta última frecuentemente participaba en prácticas eróticas como sumisa. En mayo de 2016, Laili y Lennon establecieron una relación dominante sumisa y se mudaron juntas a Australia Occidental. Al mes siguiente, ambas se encontraron bajo escrutinio policial en relación con el asesinato de Aaron Pajic, un joven de 18 años con trastorno del espectro autista. Las cámaras de seguridad captaron a Laili y Lennon saliendo del estacionamiento en Rockingham Centre con Pajic en su vehículo. Una cámara fuera de la casa de las mujeres también las grabó entrando a la residencia con el joven. En la noche del 20 de junio, aproximadamente una semana después de la última vez que se vio a Pajic, los oficiales fueron a la casa en busca de él. Finalmente encontraron su cuerpo enterrado en una tumba poco profunda en el patio trasero. Una autopsia determinó que había sido apuñalado en el cuello y el pecho, lo que había cortado una vena yugular y perforado tanto el hígado como los pulmones. También había marcas en su cuello consistentes con estrangulamiento, así como heridas defensivas en sus manos. Laili y Lennon se declararon inocentes de los cargos de asesinato en el Tribunal de Magistrados de Stirling Gardens. En octubre del año siguiente, su juicio comenzó en el Tribunal Supremo de Australia Occidental. Durante el proceso judicial se reveló que Laili había buscado a alguien a quien asesinar para tachar el asesinato de su lista de deseos antes de cumplir los 25 años. Supuestamente, uno de sus compañeros de trabajo le dijo a la policía que ella admitió haber matado a Pajic solo días después de su desaparición. Laili y Lennon fueron confrontadas con conversaciones en línea en las cuales expresaban disposición para cometer asesinatos, así como listas de métodos de tortura y artículos utilizados para torturar encontrados en su casa. Pero afirmaron que todo formaba parte del proceso de escritura de los libros que estaban redactando. Sin embargo, en noviembre de 2017, ambas fueron declaradas culpables de asesinato y condenadas a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 28 años. Número 3. Casey Scott. El 20 de julio de 2016, un hombre en Lincolnshire, Inglaterra, contrató los servicios de una escort por $187 la hora. Katie Scott llevó a la mujer identificada como Lenuta Heidemack, de 28 años, a su apartamento en Shegness. Durante el encuentro, Scott sacó un cuchillo y apuñaló brutalmente a Heidemack, a quien también estranguló hasta que finalmente sucumbió al ataque. El hombre de 29 años luego tomó una foto del cuerpo de la víctima, degradado como un trofeo mórbido, habiendo escrito de manera grosera el nombre de Jack en su abdomen en referencia al famoso asesino en serie británico Jack el Destripador, a quien admiraba. Scott dejó el cuerpo de Heidemack en su apartamento y huyó, permaneciendo prófugo durante 3 días antes de ser localizado por la policía. Heidemack, madre de 2 hijos, vivía con su pareja, Octavian Celestin, en Boston, aproximadamente a 20 millas del lugar de Scott. En la noche del incidente, Celestin contactó a las autoridades después de no tener noticias de Heidemack durante un tiempo. Los oficiales registraron la residencia de Scott, donde encontraron un condón usado, un cuchillo manchado de sangre y el cuerpo sin vida de Heidemack. Ella estaba desnuda, acostada boca arriba y parcialmente cubierta con un edredón. Los investigadores determinaron que Scott había investigado y estudiado ampliamente a Jack el Destripador antes de cometer el asesinato. El hombre finalmente admitió el crimen y durante una audiencia de sentencia en el Tribunal de la Corona de Lincoln fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 19 años. Número 2. Cody Ackland. El 20 de noviembre de 2021, Cody Ackland, un hombre de 24 años de la ciudad portuaria inglesa de Plymouth, atacó a una adolescente en una parada de autobús golpeándola en la cabeza con un martillo de garra. Luego secuestró a Bobby Ann McLeod, de 18 años, a quien sometió a un prolongado asalto en un bosque, causándole lesiones catastróficas en la cabeza y el rostro. Después de que ella muriera, Ackland condujo hasta la playa de Bobbysan, aproximadamente a 30 millas de distancia, donde abandonó su cuerpo. En las horas siguientes fue a un pub con amigos y tuvo un ensayo con su banda de rock Rakuda. Ackland continuó con su rutina normal durante algunos días después del asesinato. Luego, el 23 de noviembre, dejó su trabajo como valet alrededor de mediodía y caminó hacia la comisaría de policía Charles Cross para confesar el asesinato.
Los investigadores encontraron posteriormente más de 3.000 imágenes gráficas en el teléfono de Ackland que mostraban escenas perturbadoras de autopsias, cuerpos desmembrados e incluso asesinatos. Se informó que el joven tenía una obsesión poco saludable con los asesinos en serie que iba más allá de una simple fascinación mórbida y se manifestaba en un deseo de imitar a los asesinos sádicos a los que idolatraba. En el juicio, los fiscales trataron de destacar las similitudes entre el método de asesinato de Ackland y el modus operandi empleado por Ted Bundy durante su ola de asesinatos en la década de 1970. Tanto Ackland como Bundy abordaron a sus víctimas desconocidas para ellos en algunos lugares públicos antes de llevarlas a un lugar apartado para matarlas. En prisión, Ackland fue examinado por psiquiatras quienes no encontraron enfermedad mental que le permitiera alegar una responsabilidad disminuida. Permaneció en gran medida impasible durante su juicio en el Tribunal de la Corona de Plymouth en mayo siguiente. El juez Robert Linford lo calificó como una persona altamente peligrosa que podría nunca volver a ser libre. Número 1. La estudiante de Hampshire. El 25 de abril de 2016, una escolar inglesa acordó encontrarse con su mejor amiga en una esquina tranquila de los terrenos de la escuela de Hampshire. Le había prometido un regalo, pero cuando se encontraron en la esquina sacó un cuchillo de cocina y comenzó a apuñalar a la otra niña. La víctima logró escapar solo con una lesión leve en el pecho. Se le pidió que cerrara los ojos mientras recibía el regalo, pero los abrió justo a tiempo para ver a su amiga lanzándose hacia ella con un cuchillo. La amiga retrocedió rápidamente evitando que la hoja penetrara profundamente en su piel. Al ser detenida por la policía, la chica no identificada admitió que quería lastimar a su amiga, pero negó tener la intención de matarla. A pesar de las afirmaciones, los investigadores descubrieron que previamente había investigado heridas mortales de puñaladas en el corazón en Internet. También estaba obsesionada con los asesinos en serie, especialmente con Ted Bundy, sobre quien una vez hizo un proyecto escolar. También se acusó a la niña de planear matar a su madre y a su hermano. Supuestamente se encontró escrita una entrada en su diario que incluía planes para un tiroteo en la escuela. Se decía que la niña obsesionada con el crimen se había inspirado en la masacre de Columbine y otros asesinatos masivos. Finalmente fue declarada culpable de intento de asesinato y condenada a 10 años de detención. Gracias por ver el video. Si pudieras tener una conversación prolongada con un criminal notorio de la historia, ¿a quién elegirías y por qué? Haznos saber en la sección de comentarios a continuación.